Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comentar contigo, Sagitario. Bueno, mi queridísimo Sagitario, pues ya sabes que vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Hoy vamos a hablar de fechas también, Sagitario. Vamos a ir comenzando. Sagitario, vamos a ver cómo están las energías. Sagitario, que estáis trabajando, hay muchas dudas aquí dentro del trabajo y situaciones que te pueden poner un poquito en un principio entre la espada y la pared. Pero no es tanto lo que se dice, tienes que esperar los hechos en 15 días, verás el resultado. Sagitario, que no estáis trabajando, no te dejes llevar por los demás o por lo que te están diciendo que es el lugar donde tú estabas trabajando en el pasado, que las cosas están muy mal. Y no te atreves a tocar esa puerta porque supuestamente están funcionando muy mal. Sagitario, adelante. Toca esa puerta porque tienes posibilidad de entrar a trabajar y no es lo que se está comentando. Sagitario, que tenéis un negocio. Aquí pasa algo. Hay una incertidumbre. Hay una incertidumbre en cuanto a tu negocio. Te sientes entre la espada y la pared en alguna situación. O alguien te está poniendo entre la espada y la pared. Sagitario, esta situación puede durar unas 3 semanas aproximadamente. Después te veo solucionando un problema. Yo también te voy a decir una cosa, Sagitario. Pienso que hay alguien queriéndose beneficiar de tu negocio. Hay alguien queriéndose beneficiar de tu negocio, pero aquí dicen que tú te das cuenta de esto y en 3 semanas aproximadamente le das solución. Nuevas expectativas para ti a raíz de esta solución. Pero tiene que pasar un tiempo, también te lo digo. Vamos a seguir, mi queridísimo Sagitario, ahora sí, con tu economía. Estas han querido salir, Sagitario. Tu economía, Sagitario. Se avecina un gasto fuerte. Yo no sé si tú vas a comprar algo o qué, pero llegan noticias en las cuales pues tú tienes que desembolsar un dinero importante, pero también en cierto modo es algo que tú querías. Sagitario, que estáis esperando algún tipo de dinero, relacionado con viviendas, cosas del pasado y demás. Dicen que debes de tomar una decisión en esto, porque si tú no das un paso no va a haber movimiento en esto tampoco, ¿no? Entonces debes de dar un paso para que se mueva esto y llegue ese dinero a ti. Sagitario, ya me contarás. Vamos a seguir. Ahora sí que sí, con lo que más nos gusta y os gusta. Sagitario, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los que estáis solteros. Comenzamos, Sagitario, que estáis solteros. No olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita, muy importante para no perderos nada. Sagitario, solteros. ¿Tú te crees que el sentimiento que tienes a día de hoy de que no hay nadie hecho para ti, de que todas las personas que se acercan a ti van a lo que van, va a durar toda la vida? No va a durar toda la vida. Aquí hay una liberación, Sagitario. Hay una liberación y aquí hay personas nuevas que te ofrecen lo que es una estabilidad. Pero claro, esta estabilidad y esta plenitud se ve enturbiada por problemas que tú has tenido en el pasado. O sea, que haya algún problema que tú hayas tenido en el pasado con otra persona te afecta a la hora de tu felicidad en un futuro. Quizás le des demasiadas vueltas a esa situación. Vamos a seguir, Sagitario, que estáis solteros. Se avecinan cambios en tu vida, Sagitario, o tú los provocarás o se provocarán porque se tengan que dar, o se darán porque se tengan que dar. Sagitario, ese cambio, ¿qué es lo que te trae? Te trae el iniciar comunicaciones con una persona en concreto. Mira, ves, aquí sale una persona en concreto, una persona que dicen que a finales de año, ya podríais estar en otra fase de comunicación. O sea que tú comenzarías a hablar con esta persona, digamos que
o a mediados de septiembre, creo que a mediados de septiembre, podría ser finales, pero por ahí, y a finales de año ya estaríais en otra fase, en la fase de que me gusta esta persona. Pero yo también te voy a decir algo, Sagitario. Hay cierto carácter, hay un carácter aquí, y el carácter de esta persona, los prontos de esta persona son los que no te termina de decir, sí me gusta esta persona, físicamente y demás, me atrae, pero tiene algo en su carácter que me echa para atrás. Sagitario, también hay amenazas de que las personas del pasado intenten tocar tu puerta, pero también dicen que con ese cambio que tú vas a realizar, le estás cerrando puertas a esta persona. Vamos a seguir. Sagitario, que estáis solteros. ¿Ves? Aquí sale la inestabilidad con la persona del pasado y aquí sale la persona nueva. La persona nueva de tu vida te puede generar muchas ilusiones, pero deberás de esperar un tiempo prudencial para tú tenerlo más claro, si quieres o no quieres tener una relación con esta persona. Aquí estamos hablando de carácter. Yo te puedo decir, en un principio esto se me muestra como una historia de amor, ¿vale? Una historia de amor, pero en la cual no me dicen, aquí hay un final feliz, aquí hay una relación estable. No, primero me sale esta historia. Entonces entiendo que es una historia que se va a prolongar en el tiempo. ¿Qué pasa con esta persona? Pues que también tiene sus inconvenientes, y sus inconvenientes son sus hijos con la persona del pasado. Esto es un inconveniente. El por qué no lo sé, no porque tenga hijos, sí, a lo mejor es que los hijos se opondrán a que esta persona tenga pareja o rehaga su vida, que hay muchísimos casos así. Vamos a seguir, mi queridísimo Sagitario. Si te quedas ahora mismo estancado en el lugar que estás o en la situación que estás, dicen, se puede prolongar en el tiempo. Pero si tú decides dar un paso, te ilusionarás igual que en el pasado. O sea, que vuelven ilusiones, pero no con personas del pasado, sino tendrás un sentimiento muy similar al que tuviste con otra persona, ¿bien? Entonces esto es positivo, Sagitario. Pero no te veo en relación todavía. Ya sabes que las energías cambian también, ¿eh? Vamos a ver si con estas nos dan algún dato más. Cambio, debes de hacer un cambio, dicen. Habrá mucha indecisión en esa historia, por lo que te he dicho, tema de carácter y el problema que tiene esta persona con los hijos y demás, que se oponen un poquito. Pero en un principio dicen, oye, es una persona para una situación seria. Lo que pasa es que no todo el mundo estará dispuesto a lidiar con este tipo de cosas. Es lo que yo veo aquí. Sagitario, ya me contaréis. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial, Sagitario, cuando termine con los Sagitario que estáis casados en convivencia y Sagitario que estáis de novios. Sagitario, casados en convivencia y novios. No olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita, muy importante. Sagitario, ¿qué es lo que te ronda a ti la cabeza? Tantísimo, tantísimo. Te pierdes. Vamos a ver, Sagitario. Hay una persona que te mira y sabe perfectamente que tienes pareja, pero esta persona te mira aquí. ¿El por qué? Pues ya está, le gustas, ya está. Sagitario, esta persona se pronunciará dentro de muy poco o te dará a entender que le gustas. Entonces aquí dicen, Sagitario, el que esta persona se pronuncie en tu vida no te puede no te puede generar una duda en cuanto a tu pareja. A no ser que se te vaya un poco y quieras vivir otras cosas.
pero no debería de pasar. Ojo, no debería de pasar. Y yo no te recomiendo que tú te dejes envolver en todo esto. Vamos a ver. Es que este tipo de cosas nos puede llevar a una situación que nos creemos con tanto poder que se nos puede ir de las manos. Sale clarísimo. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Sagitario, casados en convivencia. Y Sagitario, que estáis de novios. Lo que tú quieras averiguar de tu relación, se va a averiguar. Tú no te has puesto todavía a averiguar, tú no te has puesto a indagar. Si tú te pones a indagar, te digo yo que sabes lo que tienes que saber. Y si tú llegas a la conclusión, a la verdad del asunto, dicen que te completará ese puzzle, esos interrogantes que tenías en esta relación, para bien o para mal, quedarán concluidos. ¿Por qué no se toman decisiones en esta relación? Pues no se toman decisiones por un lado. Hay miedo a volver a verse como en el pasado. Eso por un lado. Y por otro lado hay otros intereses. Por eso no se toman decisiones. Sagitario, amenazas por ambas partes. Lo digo así de claro, por ambas partes. Una amenaza de una persona que quiera tener algo contigo y la otra amenaza, el que tú quieras saber esa verdad que has estado indagando durante mucho tiempo. Y si te pones, lo sabes. Es que hasta incluso aquí dicen, hemos llegado a pensar que se está por interés. Por algún tipo de interés, el que sea. Se ha llegado a pensar esto. Y estas son cosas que quedarán claras después de saber lo que tú quieras saber. Y todo pegará un cambio, o para bien o para mal, cada uno la decisión que tome. También voy a decir, vamos a ver los sentimientos, vamos a ver si realmente hay sentimientos en esta relación. Y si hay sentimientos, habiendo sentimientos, los obstáculos que vengan me preocupan menos. Siempre te digo, Sagitario, que el sentimiento lo puede todo, Hay sentimientos, pero no tan fuertes como en un pasado. No. No hay sentimientos tan fuertes como en un pasado. Esto no quiere decir que no haya. Sí hay, pero no de la misma manera. Entonces algo pasa aquí que no se está 100% o algo está pasando en esta relación. Vamos a ver qué más. Se van a poner muchas pruebas en esta relación, Se van a poner muchas pruebas en esta relación y uno de los dos muchas veces piensa qué hacer. ¿Qué hacer? ¿Qué clase de relación es esta? Es que aquí hay uno de los dos que le encanta vivir muy bien. Eso es lo que pasa aquí. Le gusta mucho la buena vida. ¿Y quién le aporta la buena vida? Pues la otra parte. Sin la otra parte no podría tener esa buena vida que tiene.
Y eso es lo que pasa aquí. Esto no quiere decir que no haya sentimientos, pero pueden más otras cosas. No te puedo hablar de ruptura, ni mucho menos, Sagitario. Te hablo de lo que puede suceder en estas próximas semanas. Las energías cambian, también te lo digo. Vamos a seguir, Sagitario. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Sagitario, y tu mensaje especial del amor. Corta con todo lo que no te sirva, Sagitario. Si no te sirve, corta, avanza. No pienses que te han quitado nada, no pienses que has perdido nada. Si no te vale, no te vale. Esto es como cuando una prenda de ropa se te queda pequeña o se te queda grande, y si no te vale, no te vale, hay que desprenderse de ella. Por mucho que te guste, ¿que la vas a guardar en el armario 10 años? No. Eso es lo que te dicen. Seguimos, Sagitario, con tu salud. Y no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje especial. Sagitario, tu salud. Buena salud, Sagitario. Gozarás en esta semana de buena salud, aunque la circulación de la sangre no anda muy bien, ¿eh? Debes de cuidarte eso, pero bueno, por lo general ha salido buena salud. También, como siempre te digo, mi queridísimo, ya sabes que yo no soy médico, Sagitario. Vamos con ese mensaje general. Mensaje general, Sagitario. Aprovecha, Sagitario, tu buena energía, tu brillo, tus ideas. Y si tienes que seguir solo o sola en este camino, sigue. Dicen, no confíes en nadie, nada más que en ti mismo. Sagitario, te quiero dar un número, te voy a dar el número 44 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje espiritual maravilloso para ti. Sagitario, que nos vemos en el próximo vídeo.